Buenas tardes. Hola a todas las personas que nos acompañan. Mi nombre es Beatriz Padaccini. Yo soy responsable de administrar la red de periodismo de salud de Internews. Estoy encantada de estar hoy aquí con ustedes, con vos, como una de las voces en esta mesa redonda organizada por Sinergia, uno de nuestros miembros de la red de periodismo de salud en Colombia. Antes de comenzar, quiero decir algunas palabras sobre la red de periodismo de salud de Internews, que se lanzó oficialmente al final del año 2020 y ahora cuenta más de 1.250 periodistas y profesionales de los medios de comunicación de 85 países diferentes. Es muy larga, más que Latinoamérica. Nuestros objetivos con la red de salud de periodismo son, uno, de construir una comunidad en torno al campo de la información y la salud. Dos, desarrollar la capacidad de periodistas para informar sobre salud a nivel mundial. Tres, de mejorar la calidad y la amplitud del periodismo de salud a nivel global. Y en final, de ofrecer diversos recursos para explorar historias de salud en comunidades marginadas que están poco cubiertas en el mainstream media. Y como usted bien sabe, la pandemia aún más ha evidenciado las desigualdades sistemáticas en materia de salud en todo el mundo, especialmente aquellas que afectan la población marginada. También hemos visto que las tasas de violencia contra las mujeres y las niñas han aumentado dramáticamente durante los confinamientos, los lockdowns. Espero que esa mesa redonda de hoy abra un espacio para la discusión sobre temas relacionados con la salud y los derechos sexuales y reproductivos, y cómo los medios de comunicación pueden apoyar conversaciones valientes que conduzcan a cambios significativos en las políticas públicas. Gracias, muchas gracias para tomarse el tiempo hoy para asistir y participar en la discusión. Y perdón porque yo tengo un acento muy fuerte italiano, pero estoy tentando de hablar en español. Si aún de ustedes son interesados en la red de periodismo de salud de Internews, voy a poner el enlace para que tengan más información y también se puede registrarse. ¿Ok? Y ahora la palabra a Andrea Parra. Gracias. Muchísimas gracias, Bea. Para mí es un gusto moderar este espacio el día de hoy en representación de Sinergias, alianzas estratégicas por la salud comunitaria y el desarrollo social. Sinergias, para contarles un poco, es una ONG interdisciplinaria que tengo el honor de conocer desde hace mucho tiempo su trabajo, y desde el 2011 trabaja de la mano con diversas comunidades por el desarrollo integral de la sociedad colombiana desde la salud, impulsando políticas públicas y fortaleciendo capacidades técnicas y administrativas a nivel nacional, regional y local. A lo largo de su historia ha fortalecido lazos con diversas comunidades, particularmente comunidades rurales y remotas a lo largo y ancho del país, y particularmente con comunidades amazónicas. Este evento que nos convoca es una reflexión con unos excelentes panelistas cuyas biografías quisiera compartir, y también quisiera particularmente agradecer a las personas que nos están apoyando con la interpretación el día de hoy. Daniel Ocampo nos está acompañando hoy como intérprete sordo en señas internacionales.
También Laura Herrera nos acompaña como intérprete en lengua de señas internacionales y Andrea Corredor Acuña como intérprete en lengua de señas colombiana. Voy a contarles un poco quiénes están en este maravilloso panel. Nos acompañan dos personas que ejercen el periodismo desde diferentes lugares, desde periodismo independiente y comunitario, desde periodismo de medios masivos, y dos activistas y lideresas comunitarias. Entonces, creo que va a ser un diálogo bien interesante sobre este tema de el reportaje de los derechos sexuales y la salud sexual y reproductiva en medios de comunicación. Quisiera presentarles a Edilma Prada, que es periodista en Agenda Propia, es periodista de investigación, especialista en derechos humanos y cultura de paz, y candidata a magíster en derechos humanos. Lleva 15 años cubriendo temas de conflicto armado, pueblos indígenas, paz y medio ambiente. Es fundadora y directora del medio Agenda Propia, cuya página web es agendapropia.co, y voy a pedirle al equipo que por favor la copie en Facebook para que la gente conozca este medio muy interesante. Y Agenda Propia es una iniciativa de co-creación periodística en temas de pueblos indígenas y grupos minoritarios. Es creadora de la metodología Periodismo Colaborativo Intercultural, que busca unir a actores de la sociedad civil para realizar historias o reportajes a profundidad. Nos acompaña también Sergio Silva, periodista, que es editor de Ciencia, Salud y Ambiente del diario colombiano El Espectador, uno de los más grandes de Colombia. Ha trabajado en El Tiempo, que es otro diario masivo en Colombia, y ha sido colaborador del medio Mutante. Es magíster en estudios latinoamericanos y profesor de la Universidad Javeriana en Colombia. Actualmente cursa una maestría en salud pública en la Universidad de los Andes. Nos acompaña también Bubulina Moreno, que es activista en temas relacionados con género y discapacidad de la colectiva Polimorfas, y es comunicadora social de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, docente en danza contemporánea integrada y activista de derechos humanos. Desde 2009 emprende un proceso de investigación-acción sobre el reconocimiento de la discapacidad intersectada por la sexualidad y el género. Es conferencista y performer en diferentes espacios académicos y de organización de base, tanto nacionales como internacionales, y cofundadora de la colectiva Polimorfas, cuya página web también voy a pedirles que el equipo lo ponga en el chat de Facebook y de Zoom. Finalmente nos acompaña Rosita González, lideresa comunitaria afiliada a Sinergias Alianzas Estratégicas. Es una lideresa indígena que pertenece a la etnia de Sana, habla 4 lenguas nativas: Desano, Guanano, Siriano y Tucano. Es técnica en atención integral a la primera infancia de la regional Baupés del Sena. Posee un extenso conocimiento de las culturas indígenas y el territorio del Baupés. Su labor se ha enfocado en la promoción de la salud y el bienestar social de las comunidades indígenas de su territorio. Entonces, quisiera comenzar pues reconociendo que la pandemia ha generado múltiples nuevas dinámicas y tal vez afianzado viejas dinámicas de fracturación en nuestras comunidades. Y por un lado, ha afectado el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva para las comunidades, particularmente las comunidades rurales y remotas, y también ha afectado la forma en que se hace periodismo. Todos los procesos de documentación en espacios remotos con comunidades que tienen baja conectividad se ha vuelto una tarea titánica y casi imposible. Y por eso este panel, la invitación para este panel es que nos cuenten un poco cómo han vivido desde cada uno de sus lugares y desde sus roles la pandemia en relación con los derechos sexuales y reproductivos, la salud sexual y reproductiva o el trabajo con enfoque de género. Entonces, sin más, quisiera hacerle la primera pregunta a Edilma Prada. Entonces, Edilma, te voy a pedir que prendas tu cámara.
si es posible. Dice que el anfitrión tendría que activarla. Ah, pero me dice que sí tiene permitido. A ver. Perdón un momento. Me dice que si te permite iniciar video, puedes intentar ahora, por favor. No, dice que el anfitrión ¿Ahora sí? tendría... Ahora sí, creo que ahora sí. Ahora sí. Muchas gracias. Edilma, muchas gracias por acompañarnos. Quisiera preguntarte en Agenda Propia, ¿cómo han trabajado para acercar las voces y necesidades de poblaciones marginales a los medios de comunicación? Y también que nos cuentes un poquito como qué retos se enfrentan particularmente en este contexto de pandemia. Gracias. Bueno, muchas gracias. Saludarles a todos, a todas. Gracias a Sinergias y también a Internimus por esta oportunidad. Yo creo que el principal reto para construir historias periodísticas, independientemente del tema, en tiempos de pandemia ha sido justamente poder tener acceso a comunidades, como tú lo planteabas, Andrea, poder llegar a los lugares específicamente donde están ocurriendo los hechos ha sido un poco más complicado, pero creo que también ha sido interesante en términos de motivar a los medios de comunicación, particularmente a los periodistas, a crear nuevas redes y a fortalecer las redes con los periodistas locales o comunitarios. Agenda Propia es un medio que nunca ha tenido una base, digamos, física. Nosotros estamos en Colombia, pero nuestro trabajo es remoto con comunidades indígenas, vamos mucho a territorio, a pueblos indígenas, y trabaja en nuestra sala de redacción periodistas y comunicadores indígenas. Esto fue una ventaja en términos de que en los territorios teníamos comunicadores que estaban viviendo y sintiendo no solamente las dinámicas del COVID, sino también las realidades que se empezaron a presentar relacionadas con otros temas de derechos humanos, conflictos en Colombia, problemas de tierra e incluso otros temas que están quedando silenciados, como justamente el tema que nos están convocando para esta conversación. Entonces yo creo que un tema fundamental es que ha sido un reto justamente poder acercarnos más a los comunicadores comunitarios, a las voces locales para poder informar, no desde la ciudad y desde el escritorio como están trabajando muchos periodistas, sino desde tener esas voces desde la periferia o desde lo rural. Ese ha sido un reto, al menos el que ha vivido Agenda Propia. Nosotros hemos logrado superarlo un poco, como lo decía hace un momento, porque tenemos periodistas que están en territorio y tenemos además, impulsamos una red de periodistas indígenas y no indígenas en América Latina, que se encuentra buena parte de ellos en sus propias comunidades. Entonces lo que hemos hecho es cambiar el método de trabajo. Ya el equipo periodístico de Agenda Propia no viaja tanto al territorio, sino que invitamos a periodistas que están en las comunidades para que co-creen estas historias. Yo creo que lo que además preocupa es justamente que están quedando otros temas en el silencio, como este tema de otros derechos que tienen las comunidades. Si anteriormente temas de violencia sexual, temas de poco acceso en salud a estas realidades, a estos derechos, no se narraban y no se tocaban, en este momento es mucho más. Y creo que en el contexto de Colombia es más complejo porque en los medios de comunicación siguen siendo noticia desde la mirada de cubrimiento que hacemos en Agenda Propia, otros temas y no propiamente lo que pasa y sucede en los pueblos indígenas. Así que es doblemente silenciado otras realidades que suceden en los pueblos. Por un lado, lo que se visibiliza sigue siendo temas de conflictos armados, siguen siendo temas de movilizaciones, de otras realidades, pero estos temas de salud poco se narra o poco se cubre. Y quienes cubren estos temas son los medios de comunicación que tienen editores y que tienen áreas exclusivas en salud.
Entonces, lo que Agenda Propia, digamos, está proponiendo un poco para abordar estos temas es primero hacer diálogos interculturales con editores locales, con comunidades indígenas, con líderes indígenas. Nosotros hacemos espacios de co-creación para poder armar una agenda periodística abierta. Ese es un reto, y que se toquen temas más allá de la denuncia, sino otros temas como este. El segundo es que falta formación, como lo decía la persona que representa la red de Internews, falta más información, cómo abordar estos otros temas que siguen siendo tabú en las comunidades. Tema de violencia sexual en comunidades, temas de conflictos intrafamiliares no son narrados, o no hay interés de los medios por un lado, y por el otro no hay una sensibilidad sobre cómo cubrirlo de la mejor manera, ¿no? Entonces estamos armando estos círculos de la palabra para empezar a agregar en nuestra agenda periodística estos otros temas que están siendo aún más silenciados. Por ejemplo, en Agenda Propia, justo mañana vamos a hacer el lanzamiento, y con esto voy cerrando esta intervención, de una convocatoria para narrar historias de niños indígenas en América Latina, para justamente co-crear y para visibilizar lo que pasa en la niñez indígena y poder empezar a agregar otras historias u otras realidades que tienen que ver no solamente con niñez, sino con familia, con respeto de derechos y también el tema de la salud. Finalizo diciendo que también falta que los periodistas nos preocupemos por comprender nuevos conceptos. ¿Cuáles son los derechos sexuales? ¿Cuáles son los derechos que tienen estas comunidades? Y toda la luz de los derechos humanos que tienen los pueblos indígenas o las comunidades rurales. Creo que falta más formación, pero también interés del periodismo porque cubra estos temas. Yo dejaría un poco estos retos y también estas reflexiones como punto de partida en esta conversación, Andrea. Edilma, muchísimas gracias. Además, creo que es clave lo que dices de cómo generar esta colaboración, y me da la sensación que es como un círculo, ¿no? Entonces el periodismo alimenta las discusiones en las comunidades, y las comunidades alimentan lo que llega a medios que tienen este enfoque comunitario. Muchísimas gracias por esa intervención. Quisiera ahora invitar a Sergio Silva, si puedes prender tu cámara. Hola, creo que tengo la misma dificultad de Ilma, me dice Ay, que no. no tiene Y nos había visualizar. funcionado hace poquito. Bien, entonces, igual hagámoslo. Entonces, voy a Listo. proponerte que intentemos si haces lo mismo que hiciste antes para tratar de solucionar, y voy a pasar entonces a hacerle la pregunta a Bubulina para darte un poito de tiempo para ver si Dale, pero logramos. el ¿Te parece problema bien? es, dice que el host Ah, también ya, debe ya, ya. autorizar. Ya entendí. Ya entendí cuál era el problema, no el anterior. Ah, Ya, ahora sí. ahora sí, Listo, perfecto. exactamente. Está. Listo, Sergio. Bueno, pues tú además estás en un rol completamente diferente. Trabajas en un medio masivo de comunicación de altísima difusión en todo el país, tanto en términos impresos como en línea. Entonces, es muy interesante tener esa otra perspectiva desde un lugar de periodismo, y me gustaría preguntarte, ¿cómo ves tú desde esa ubicación el cubrimiento sobre la salud sexual y reproductiva en Colombia particularmente, y también un poco cuáles son los retos que desde ese lugar se enfrentan? Ok, bueno, hola Andrea, ahora sí, hola a todas y todos, y a todos, a Ilma, Brina, Rosa. Bueno, qué chévere estar aquí con ustedes. Pues, Andrea, yo, para empezar, creo que tendríamos que ser francos y admitir que en el cubrimiento de estos temas hay un desafío enorme en los medios masivos, y hay incluso unos vacíos por llenar, porque no es frecuente que se hable digamos, que sea un tema que tratemos con cierta frecuencia, en medio, digamos, de ese frenetismo en el que hoy viven los medios,
y también como sumado a este año de pandemia, donde también todos los esfuerzos de los periodistas que escribimos sobre salud, pues van un poco dirigidos a hablar de pandemia. También nos olvidamos un poco de hablar de estos temas que son muy relevantes. Entonces yo creo que lo primero que hay que admitir es que sí hay un vacío, y no solo pues, en general en los medios masivos. Eh, pero más allá de eso, yo creo que hay como unos esfuerzos por hacerlo, o sea, y hay unos esfuerzos como muy valiosos desde las salas de redacción. En nuestro caso, en El Espectador, son temas que discutimos con mucha frecuencia, y que incluso tenemos un equipo sumamente valioso que trata de hacerlo con profesionalismo. Incluso pues la sección en la que yo trabajo pues está conformada mayoritariamente por mujeres, y tienen especial interés en temas de género, y lo han hecho maravillosamente bien, y creo que el Espectador de alguna manera ha sido un líder en Colombia a la hora de conversar sobre esos temas. Pero sí creo que nos ha hecho falta ser un poco más incisivos, salvo algunos muy buenos reportajes que hemos hecho al respecto, y salvo algunos otros esfuerzos que han surgido con el paso de los años, que tal vez ustedes conocen un poco mejor. Son formatos como en video, de la disidencia, que habla un poco más sobre los derechos sexuales y reproductivos, sobre sexualidad, sobre derechos humanos, las igualadas, que ustedes también la conocen, que también surge un poco desde el Espectador, y creo que todo eso de alguna manera son esfuerzos también por posicionar temas que yo creo que estaban un poco opacados en las conversaciones nacionales y en la agenda pública. Pero sí creo que o sea, es un desafío, y la pandemia, yo creo que a quienes, digamos, conformamos la sección de ciencia y de salud, nos obligó un poco a centrarnos en el COVID-19, del cual estamos bastante cansados, y bueno, pues igual es digamos que es como un buen jalón de orejas para volver otra vez a centrarnos y a poner en el foco estos temas que también son absolutamente importantes. Gracias, Sergio. Además, incluso estoy completamente de acuerdo que estamos totalmente cansados, pero incluso los aspectos relacionados con salud sexual y reproductiva que se vinculan a COVID tampoco han tenido ese cubrimiento. Entonces, incluso esa centralidad del COVID tampoco ha resaltado esos aspectos. Por ejemplo, muchos de los medicamentos dejaron de suplirse, una cantidad de temas con abastecimiento en salud sexual y reproductiva, falta de acceso a servicios directos por COVID. Entonces como que el impacto también en derechos sexuales y reproductivos desde COVID es información importante que las comunidades pueden tener. Muchas gracias por esa respuesta. Quisiera ahora Sin pasar. duda, Andrea, ay, Adelante, perdón, adelante, no, sí. solo para complementar un poco lo que dices, sí, tienes toda la razón. Yo, sin embargo, creo que, por ejemplo, en el tema de acceso a anticonceptivos, recuerdo hace un par de meses que había, bueno, una dificultad también para hacer, bueno, un problema que surgió a raíz de un llamado del INVIMA sobre el misoprostol. Y bueno, y todas estas discusiones relacionadas con el aborto, digamos, visto como un medio masivo, creo que sí, El Espectador de alguna manera digamos, con esa base que les digo de periodistas maravillosas que hacen un esfuerzo por hacer un gran periodismo relacionado con estos temas. Creo que El Espectador sí ha tenido un poco ese liderazgo para poner en la conversación esos temas, y creo que pues nosotros, cuando analizamos un poco los datos de cómo se consumen todos esos artículos, son artículos que la audiencia necesita y que agradece que estén en la agenda, ¿no? Que estén posicionados de alguna manera por parte de nosotros, que somos un medio, digamos, un poco más grande. Gracias, Sergio, por esa respuesta. Y ahora quisiera pasar un poquito a esta conversación más con activistas y lideresas, y quisiera pedirle a
Bubulina Moreno que prenda su cámara y, bueno, aquí por transparencia, Bubulina y yo hemos sido cómplices por mucho tiempo en varias cosas y sé también, porque además estuve cerquita, que escribió su tesis específicamente, su tesis de grado sobre cómo los medios hablaban de discapacidad y representaban la discapacidad. Sus hallazgos no fueron muy alentadores. Pero entonces quisiera preguntarte, Hugo, ¿cuál es tu opinión y cómo ves tú el cubrimiento específico que hacen los medios sobre los derechos sexuales y reproductivos, particularmente de mujeres con discapacidad? Pues que es algo en lo que tú también estás, en lo que estás trabajando también directamente desde Polimorphas y que Polimorphas ha asumido como un tema central de su trabajo. Bueno, primero gracias, André, gracias a Sinergias por la invitación a este espacio. Bien, pues digamos que claramente en términos de cómo los medios han asumido el tema de discapacidad, pues como tú dices, los hallazgos no fueron muy alentadores en ese momento. Digamos que lo que se encuentra o lo que encontré por lo menos analizando medios masivos de comunicación, sobre todo prensa como El Tiempo y El Espectador, es que encontré mucha construcción de estereotipos y prejuicios sobre las personas con discapacidad. El lenguaje, por ejemplo, el lenguaje seguía siendo muy discriminatorio, por decirlo así. Es decir, en muchos de los artículos que encontraba se mencionaba a las personas con discapacidad como discapacitados, minusválidos, disminuidos, y también se veía mucho como ese sesgo entre la discapacidad y lo negativo, ¿no? Entonces, no sé, un ejemplo que ahorita recuerdo puede ser el de hablaban de una persona ciega y decían que su ceguera era como vivir en la oscuridad, ¿no? Entonces, pues realmente se encontraban ese tipo de sesgos al interior de muchos de los artículos y solamente unos pocos redactaban con mucho más objetividad el contexto de las personas con discapacidad, un poco más clarificado, más específico, pero además también preguntándole a las personas con discapacidad. Yo pienso que en el tema de derechos sexuales y derechos reproductivos, pues hay dos situaciones particulares que encuentro. Por una parte, digamos que en sí no se ha hablado mucho de derechos sexuales y reproductivos en personas con discapacidad en medios de comunicación. Siento que lo que he encontrado es muy poco, pero además hay algo que preocupa y es cómo toman el tema, ¿no? Cómo lo mencionan, ¿no? Entonces, en la mayoría de los casos se encuentra que cuando se habla de mujeres con discapacidad en relación a sus derechos sexuales y derechos reproductivos, se termina eliminando mucho la autonomía de las mujeres con discapacidad, ¿no? Terminan hablando los médicos, las instituciones, las familias, pero no hablan las mujeres con discapacidad, no se les pregunta qué piensan y que pues de alguna manera que perciben sobre el tema de los derechos sexuales y reproductivos, sino que terminan siempre hablando, son otras personas con respecto a este tema. Por otra parte, pues en medio de la pandemia también nos encontramos con algo fuerte y es que pues las mujeres con discapacidad eran las que menos tenían acceso a las tecnologías, ¿sí? Muchas de ellas no tenían acceso a Internet, por ejemplo, y eso también limitaba también el acceso a la información, ¿sí? Entonces, cuando se habla de derechos sexuales y derechos reproductivos, en medio de una pandemia y más en mujeres con discapacidad,
pues claramente la situación se agudiza porque la mayoría de ellas no tenían la posibilidad de salir de sus casas, obviamente por miedo a la pandemia, ¿no? Y pues claramente tampoco tenían acceso a pues métodos anticonceptivos, entre otras cosas que se refirieran a salud sexual y reproductiva. Entonces, ese fue como un poco el panorama que encontré y que he encontrado en estos escenarios. Gracias. Muchas gracias por esa intervención, Bubu. Y creo que otra cosa que hemos hablado tú y yo con frecuencia es también que la experiencia en sexualidad de las mujeres con discapacidad siempre se reporta como atravesada por la violencia, ¿no? Entonces, recientemente hubo una noticia muy grande de una mujer que estuvo encerrada por muchos años, o esas situaciones son como las que se reportan, y creo que algo clave que tú dices es a quién se le da voz en los reportajes sobre mujeres con discapacidad, que como bien dices, casi siempre se entrevista a un personal de salud o al psiquiatra en lugar directamente, o a la familia en lugar de a la persona directamente con discapacidad. Muchas veces ni se dice el nombre de la persona con discapacidad. Entonces, gracias por esa intervención. Y creo que se le cayó la llamada a Rosita. La había visto en el teléfono, pero creo que se le cayó la llamada. Entonces voy a pedirle a alguien del equipo si puede, por favor, intentar comunicarse con ella. Ella está en el BAUPES y trabaja con baja conectividad, y este es un buen momento para... creo que ya está aquí de vuelta. Rosita, si pudieras, por favor, abrir tu micrófono y saber si ya estás acá. Sí, por favor, puedes presionar asterisco 6. Yo no te puedo abrir tu micrófono. Estaba diciendo, Rosita está en el BAUPES, un lugar de baja conectividad en Colombia, y es un buen momento para vivir en carne propia que el tema de acceso a las tecnologías de la información es un tema de equidad y es un tema de justicia también. Quienes tienen acceso a conocer cómo manejar las tecnologías de la comunicación y acceder a buena conectividad es un tema de equidad. Rosita es una lideresa a quien es muy importante escuchar, y en este momento, por estos temas de acceso a la tecnología, nos está haciendo difícil hacerlo. Voy a pasar como a la siguiente parte que queríamos hablar, y si Rosita logra conectarse de nuevo, intentaré hacerlo. Me gustaría preguntarle a Sergio, y un poco pensando en cuáles son algunas buenas prácticas que se han implementado para trabajar un poco con esas voces comunitarias en periodismo y en salud y las luchas por los derechos sexuales y reproductivos de estas poblaciones. ¿Cuáles son algunas prácticas como para avanzar en esto que estás diciendo, que estamos hablando, y que tú reconociste que es una de las cosas que se requiere hacer? Entonces, te paso la palabra, Sergio. Ok, ¿me ves, cierto, Andrea? Sí, te vemos. Bueno, perfecto. No, Andrea, pues nosotros, o sea, creo que tenemos un poco la fortuna de hace ya buenos años conocer a organizaciones que nos han tendido la mano para hablar un poco sobre todos estos temas relacionados con comunidades. Creo que entró Rosita justo en este momento. Sí, creo que justo entró. Rosita, ¿me escuchas? Sí, oímos su voz, pero tienes que
activar de nuevo tu micrófono con *6. Bueno, mientras Hola. te escuchamos, Rosita, adelante, si quieres, dale, responde tú. Este momento, sí, vamos a aprovechar este momento después. antes de que se le vuelva a caer a Rosita. Gracias, Sergio, por adecuarte a las circunstancias. Rosita, bienvenida a este espacio. Sé que has tenido problemas de comunicación, entonces voy a preguntarte, desde tu perspectiva de lideresa en el BAUPES, ¿cuáles son los medios de comunicación que utilizan las poblaciones del BAUPES y de qué manera se habla en estos medios de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres indígenas? Si puedes de nuevo activar tu audio, por favor, con el *6. Hola, Andrea. ¿Sí me escuchas? Sí, te escuchamos. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, muy buenas tardes para todos y todas las personas que están presentes. Agradezco por la invitación para compartir con ustedes el conocimiento desde las diferentes miradas, diferentes contextos. Pues nosotros acá en el departamento tenemos, bueno, como medios de comunicación, tenemos las emisoras, tenemos también, dependiendo del gusto, de la accesibilidad, de la cobertura y la comunicación que se maneja en el contexto, no es tan fácil vivir en el BAUPES. Yo creo que las personas que han llegado acá tienen conocimiento de cuál es la situación real aquí en el departamento. Específicamente las emisoras, la televisión, el celular, las redes sociales, muy poco, pero ya para gente joven. Estos medios de comunicación no todos lo escuchan. Primero porque también depende del gusto de las personas, de la accesibilidad, de la cobertura, y todo depende del lugar de donde se encuentre, si estamos en el pueblo o estamos en la zona rural. Eso nos ha hecho muchas veces no que estemos desinteresados, sino que nos hace falta como estar metido en ese tema de la comunicación, porque para las personas mayores la radio es importante, porque a partir de ella se conoce en qué está un país o las familias, cómo están. Y para mí personalmente también en estos territorios sí sería muy bueno que tuviéramos la mayor cobertura para todos estos medios de comunicación. Rosita, bueno. Ay, perdón. ¿Sí? Perdón. Quería pedirte si pudieras comentar como de qué forma se habla sobre la salud sexual y reproductiva de las mujeres indígenas. Se desactivó tu... Ya. Hola. Sí, ahora sí. Bueno, ¿de qué forma se habla lo de salud sexual y reproductiva? Bueno, yo estuve pensando mucho también en este tema, el tema de con solamente mencionar el nombre largo, ha tenido mucho límite, primero para entender y después para hacerle entender o enseñar a las personas que están en comunidad, más para las mujeres. Este tema también limita mucha información porque las informaciones son, ¿cómo se podría decir?
que son muchas veces equivocadas, la forma como uno explica o la forma como se quiere explicar a las personas que no entienden este lenguaje y que también se entiende en otros términos de una manera muy diferente. Este ha sido el límite para nosotros también, entender desde nuestro conocimiento tradicional, adaptar lo que se quiere entender desde lo occidental. Claro, ¿Sí me están escuchando? Sí, sí, te escuchamos. Bueno. Muchísimas gracias. Sí, entonces, muy pocas personas de las que entienden más como personas de una población, digamos, más joven, son los que han ido en los colegios o han recibido cierto nivel de educación, han entendido, porque también son temas muy nuevos, hablar de los derechos sexuales y reproductivos. Así como mencionaba hace rato, es por lo que son palabras muy largas de entenderlo, aunque se vive o se entienda de otra forma, desde nuestro concepto también, porque lo sabemos, lo vivimos, y es, no sabría cómo decirlo también, porque entender una lengua, hablarlo, no ha sido muy fácil para nosotros en estos territorios. Claro, Rosita, muchas gracias. Voy a aprovechar que aún estás en la llamada y que no hemos tenido problemas de audio aún, para preguntarte, creo que lo que tú dices es muy cierto, el acceso lingüístico de estos términos occidentales, cómo se trabajan en la interculturalidad antes de eso, Edilma también nos habló un poquito sobre lo que están haciendo desde el periodismo para hacer ese trabajo intercultural. ¿Qué recomendaciones tendrías tú o qué buenas prácticas has identificado para los medios de comunicación, para las personas que hacen periodismo y que creen que es importante darle voz a las mujeres indígenas? ¿Qué prácticas desde el periodismo y desde lo comunitario? Sí, para que la información llegue, lo que tú nos habías dicho. Creo que se te cerró el micrófono de nuevo. Ahí. Y para que la gente que trata de llegar a medios y trata de reportar la información sobre mujeres indígenas, y para que a las mujeres indígenas les llegue también la información sobre derechos sexuales y reproductivos. ¿Qué recomendaciones o qué buenas prácticas has visto? A mí me gustaría que, bueno, para personas que llegan en el territorio, sería muy importante que empezaran por conocer el contexto, conocer el territorio y conocer como las diferencias de las personas, para que puedan poder explicar, entender también desde Creo que se le volvió a caer la llamada a Rosita. Alcanzamos a ir un poquito y quisiera entonces, aprovechando que estábamos en ese tema de cómo hacer el tema más comunitario y la traducción como de términos occidentales, quisiera pasarle la palabra a Dilma. Sé que se la había pasado a Sergio, pero quisiera pasársela a Dilma porque esto está relacionado con su trabajo. ¿Qué recomendaciones darías a medios comunitarios o nacionales para justamente hacer este puente con las voces de comunidades particularmente marginadas o remotas? Un poco como nos estaba contando los retos que enfrenta Rosita. Entonces, sí, Edilma, puedes extender tu... Gracias. Sí, yo creo que Rosita dejó un mensaje poderoso y el primero es
es darle voz a las mujeres, ¿sí? A las mujeres, especialmente cuando hablamos de pueblos indígenas, son las transmisoras, son las cuidadoras, son las guardianas, y son las que tienen culturalmente hablando digamos, el cuidado de la familia. Entonces, la recomendación para periodistas indígenas, no indígenas, comunitarios, que queramos construir estos temas es primero hacer diálogos de la palabra o comités editoriales con mujeres, defensoras, líderes, y que nos permitan desde sus voces construir una agenda periodística. Ese es el método de trabajo de agenda propia, es co-crear historias, es armar primero una agenda editorial con las comunidades y posteriormente vamos a entender qué le duele a la mujer, cuáles son los sufrimientos del territorio y qué está quedando en silencio en estos espacios de comité editorial que son necesarios más allá de llegar primero con la cámara y llegar con la grabadora, es crear la agenda y crear el espacio, dar confianza. Y esta confianza se crea en estos diálogos de la palabra o en estas conversaciones previas a un reportaje, previas a una investigación. Es como la recomendación que hago desde la experiencia también periodística para cubrir temas sociales y más con territorios indígenas, porque como lo decía Rosita, hay un desconocimiento del contexto, de la cercanía, de cómo se percibe el tema y cómo se ve el tema en lo indígena. En lo indígena además hay una particularidad, y cierro con esto, y es que los periodistas no podemos juzgar o no podemos hacer valoraciones sin incluso conocer las opiniones relacionadas con la justicia propia, con la salud propia, la forma como sanan desde las medicinas propias, desde la ritualidad, desde la espiritualidad o desde la justicia propia se tocan estos temas. El tema de violencia sexual, por ejemplo, se discute o se maneja de una manera muy distinta en la justicia ordinaria y en la justicia de los pueblos indígenas. Y lo mismo la salud de los pueblos es muy distinta. Entonces yo creo que es importante primero conversar con las comunidades, crear agenda, entender qué es lo que pasa y luego sí crear como los enfoques y la investigación periodística que queremos cubrir. Y la investigación periodística también de la mano con las comunidades nos va a ir mejor, vamos a poder narrarla mejor, vamos a poder tener conceptos claros. Las violencias dentro de las comunidades indígenas son muy silenciadas y las mujeres, para que las puedan contar, ya sean, se necesita mucha confianza y como lo decía también Sergio en algún momento, mucha sensibilidad para poderlo cubrir, ¿no? Entonces, si bien no se han tocado estos temas en los medios, los temas están, y para tocarlos de una manera responsable es necesario generar diálogos previos, y creo que el mismo método deberíamos hacerlo no solo con pueblos indígenas, sino con comunidades campesinas, con comunidades negras, con comunidades raizales, incluso con comunidades migrantes también, con todos los sectores sociales que están padeciendo sus temas de salud de distintas formas, ¿no? Y que lo procesan de otras maneras. Y luego ir, obviamente, a la fuente oficial y discutirlo y reclamar un poco porque esos derechos no se están cumpliendo. Yo dejaría un poco esa reflexión. Muchas gracias, Edilma. Ahora sí quiero pasar la palabra a Sergio para que nos diga un poco qué recomendaciones y un poco también en respuesta a lo que has escuchado, qué recomendaciones o buenas prácticas has visto y sugieres que se hagan desde el periodismo. Ok, bueno, hola de nuevo. Bueno, para darle un poquito a la respuesta anterior, les estaba diciendo que por fortuna nosotros desde hace varios años nos hemos acercado un poco a algunas organizaciones que muy generosamente nos han tendido la mano para poder conversar sobre estos temas. Entre ellas, pues claro, está Sinergias, que también ha sido una fortuna porque nosotros pues estamos la mayoría radicados aquí en Bogotá y eventualmente tenemos la oportunidad de viajar y conversar con comunidades, pero por fortuna ellos también que suelen estar en territorio nos ayudan un poco a hacer el enlace con comunidades. Entonces, yo creo que eso ha sido de alguna manera una fortuna y creo que ha sido también una como de las mejores prácticas que tal vez hemos encontrado nosotros en el espectador.
Y eso nos ha llevado también a tener periodistas y abrir espacios especializados para conversar, poner esos temas de conversación sobre la mesa. Entonces, por ejemplo, ahora tenemos exclusivamente una sección en El Espectador que abrimos que está dedicada al Amazonas, bueno, a la Amazonía, que comprende todo este gran territorio en la que la idea es conversar desde el periodismo, desde todos estos, no solo desde de salud, sino también de ambiente, también, bueno, de todos los temas que están integrados en este territorio, y eso nos ha permitido un poco tal vez hacerlo con un poco más, ser un poco más incisivos para hacerlo. Y yo creo que algo muy valioso es también tener esa conversación con colegas que lo están haciendo también muy bien y están como llenando esos vacíos que dejan los grandes medios. Y esas conversaciones como que también que surgen en incluso en estos diálogos que estamos teniendo, ayudan mucho a ser autocríticos y a ver cuáles son, digamos, esos grandes huecos en los que tendríamos que fijarnos con un poco más de consistencia. Y por último, hay otra cosa que me parece valioso, pues al menos en donde yo trabajo, y es que estas conversaciones las tenemos con mucha frecuencia, que yo sé que no pasan todos los medios de comunicación, pero las tenemos abiertamente. Bueno, desde el director, que es Fidel, la editora general que ahora está bueno, está estrenando cargo, y son conversaciones que ellos mismos también nos invitan a dar, ¿no? Es cómo establecemos cómo desde el periodismo podemos poner estos temas en la agenda, cómo también le damos voz a quienes están en territorio para que no sea, claro, únicamente un periodista sentado en un escritorio desde el centro de Bogotá hablando y suponiendo cosas, sino también permitiendo que seamos un medio, que seamos justamente eso, un medio para que ellos y ellas puedan conversar con el resto de Colombia y con el resto y esos temas estén en la agenda pública. Genial, gracias Sergio. Creo que también, por ejemplo, las columnas de opinión son otro espacio en donde a veces hay voces de personas no tan hegemónicas y son también un espacio de diálogo abierto. Ya vamos llegando cerquita como al cierre de este espacio. Quisiera darle la palabra ahora a Bubulina, que habla como activista con discapacidad y a la vez como comunicadora social. Y quisiera preguntarte cuáles son algunas recomendaciones o buenas prácticas que has visto para que desde los medios de comunicación y desde el periodismo se pueda hablar de los derechos de las mujeres con discapacidad sin caer en estos estereotipos y prejuicios que mencionaste en tu respuesta anterior. Bien, pues creo que buenas prácticas, ya he encontrado algunas, sobre todo en medios masivos como El Espectador y también como Canal 13, por ejemplo. Y es o sea, digamos que la idea es que lleguen primero a las personas, ¿no? Que hagan crónicas sobre por lo menos una parte de sus realidades y de sus experiencias. Que le den la voz realmente a la persona y en este caso pues a las mujeres con discapacidad. Por lo menos hace muy poco, el año pasado creo precisamente, cuando estuvimos en la marcha del 8M, estuvimos la colectiva Polimorfas y el Canal 13, por ejemplo, hizo una crónica muy acertada, donde entrevistó a una de las compañeras de Polimorfas con antelación, hizo una crónica sobre ella, sobre su experiencia, sobre su vida, y luego nos acompañó en el 8M y también nos grabó allí y nos hizo entrevista. Entonces, digamos que yo creo que es parte de ahí, ¿no? Parte de llegar a la realidad de las propias mujeres y cómo lo vivenciamos en el día a día, ¿no? Recomendaciones, pues claramente yo creo que una de las recomendaciones más importantes, a mi modo de ver, pues
Uno, no seguir estereotipando, sino primero preguntar, ¿no? Creo que preguntando ayuda, ¿sí? Y en el caso de mujeres con discapacidad, pues por lo menos en estos temas como salud sexual y reproductiva, preguntarles qué piensan sobre esto, ¿no? Está muy bien y está interesante seguramente lo que nos puedan decir los médicos, las familias, las instituciones, pero es que luego uno se pregunta, pues es que siempre han hablado, ¿no? Siempre han tenido los micrófonos, ¿sí? A ellos y a ellas siempre se les han preguntado, ¿sí? Pero ¿en qué momento se les pregunta a las mujeres con discapacidad qué piensan sobre la esterilización forzada, por ejemplo? ¿Qué piensan sobre la institucionalización y la sobremedicalización, por ejemplo? O sea, yo creo que eso es súper importante tenerlo en cuenta, ¿no? Conocen su cuerpo, conocen qué significa violencia sexual. O sea, creo que eso parte también de ese ejercicio periodístico que debemos hacer, pues claramente los y las comunicadoras sociales y periodistas, ¿no? Llegar al punto. Bubu, y había una pregunta específicamente para ti del público que era si los medios comunitarios también caen en esto de no ofrecerle la palabra a las mujeres con discapacidad. Y oyéndote hablar, recordaba que en las últimas semanas una de las cosas que ha salido en medios es todo este tema de que Teletón renació y poco se ha documentado la resistencia histórica que hay al uso y a la explotación de la imagen de mendicidad y caritativa que ha usado Teletón, sobre lo que se pronunció además el Comité de la ONU en las recomendaciones a Colombia. Entonces también siguen surgiendo como estas visiones super ultra caritativas del tema de discapacidad, como si no fuera un tema de derechos. Entonces no sé si tienes algún comentario específico sobre medios comunitarios. Yo creo sinceramente, André, y lo veo, es que pues claramente al tener esa mirada cultural que se tiene sobre la discapacidad, en términos de esa concepción, desde la lástima, desde la caridad, que es con la que siempre de alguna manera se ha relacionado la discapacidad, ya sean los medios alternativos o medios masivos de comunicación, muchas veces terminan reproduciendo esos mismos discursos, ¿sí? Sin embargo, yo siento que los medios alternativos han hecho mucho más el ejercicio, han hecho como más el ejercicio juicioso de empezarse a preguntar pues sobre el lenguaje, por ejemplo, ¿no? O sobre poder preguntar o entrevistar a personas con discapacidad y darles un poco más la voz. Siento que eso se ha pasado mucho más, ya sean con artículos periodísticos, crónicas o otras formas de sacar la noticia, por así decirlo, ¿sí? Sí, lo que dices es muy importante porque eso, por ejemplo, también preocupa, y es que es tanta la reproducción de estos estereotipos y prejuicios e imaginarios sociales que se tienen sobre la discapacidad, que los medios masivos no quieren ver otra cosa, ¿sí? Es decir, lamentablemente los medios masivos no hacen el ejercicio de buscar otros discursos, otros lenguajes, preguntarse, oigan, las personas con discapacidad, si están de acuerdo con esto, por ejemplo, en el caso de Teletón, ¿están a favor o están en contra de Teletón? ¿Sí? ¿Cuál es la otra cara que se tiene sobre la mirada de Teletón? ¿Sí? Y terminan solamente poniendo los micrófonos en la institución que es Teletón, ¿no? Y en quienes las apoyan, ¿no? Y las personas con discapacidad que estamos en contra y que cuestionamos muy fuertemente sus prácticas, porque claramente son prácticas nocivas y que terminan también lacerando nuestros derechos humanos, pues a estas personas no nos colocan el micrófono y nos preguntan qué es lo que pasa ahí, ¿no? Entonces, sí creo que los medios masivos de comunicación deben replantearse un poco más eso. Y algo que yo le preguntaba dentro de mi tesis se me olvidó, bueno, la parte de reacción,
el director de redacción del Espectador, precisamente era eso. Cómo ustedes están asumiendo y cómo están, por qué están tomando los artículos y por qué están redactando de esa manera los artículos que tienen que ver con discapacidad. Porque todos los artículos que tienen que ver con discapacidad se relacionan con la página de salud, por ejemplo, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Que por qué no se han sentado a leer también la convención, porque digamos que la convención pues nos da muchos lineamientos también para redactar artículos periodísticos, entonces que mi invitación también pues era esa, ¿no? Gracias. Gracias, Bu, por eso. Aprovechando que Rosita pudo volver a conectarse, quisiera preguntarle si tiene alguna recomendación muy breve, porque también tenemos otra pregunta del público que quisiera hacerle tanto a Sergio como a Edilma, y es si hay acoso a periodistas en reportar estos temas, como periodistas líderes o comunicadores que hablen sobre estos temas. Entonces, Rosita, si quieres abrir tu micrófono sé que terminaste la última intervención dando un poquito de recomendaciones, nos habías dicho que era muy importante conocer el contexto. No sé si quieras decir alguna otra recomendación para redondear lo que estabas diciendo. Adelante. Sí estoy acá ya. No sé desde dónde me escucharon porque se desconectó el celular. Ya la última parte que estaba comentando era que muchas veces llegar en el territorio también es empezar a conocer el contexto, ¿cierto? Empezar a conocer y tener también, pasar por muchos retos, empezar a conocer, vivir, convivir y entender el territorio, trabajar bastante con la confianza de las personas porque este tema no saldría de noche a la mañana también. Trabajar con las mujeres muchas veces es fácil o también es difícil, depende tema de los derechos sexuales y reproductivos. Que dejamos de escucharte. La última frase solo. Que hablar con las mujeres no es fácil, que lo último que dijiste. Sí, hablar con las mujeres de este tema muchas veces no ha sido fácil o cuando es fácil hay que saberlo hablar, hay que trabajar con la confianza para poder empezar a comunicar del uno con el otro, ¿cierto? Porque así como mencionaba un compañero hace rato, los que hablan sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres son las instituciones específicamente, los que hacen las leyes, las normas sobre los derechos sexuales de las mujeres indígenas, también son personas ajenas a las que viven en las comunidades. En algún momento pensé que sería muy importante también reconocer que muchos de los derechos sexuales y reproductivos que se habla de la mujer indígena llegan a contradecir con las normas que tenemos nosotros desde la tradición. Por ejemplo, el de tener cuántos hijos, de cómo hacer, de cómo manejar la familia. Para nosotros la educación que dan nuestros padres ha sido muy diferente, por ejemplo en el tema de la planificación. Ha sido una contradicción bastante alta para mujeres jóvenes, empezando porque entendemos que la planificación con diferentes métodos occidentales, los abuelos o los sabedores nos dicen que es una enfermedad de la mujer, porque a muchas mujeres les cae pesado, a muchas mujeres les va muy bien, otras mujeres se enferman. Esa ha sido como la mayor preocupación en el tema de la planificación también. Entonces las recomendaciones sería entender muy bien el tema desde lo occidental para periodistas o demás personas
que trabajan en las instituciones, entender muy bien qué es lo que se quiere llevar a entender, qué es lo que quiere entender también como persona, y entender las diferencias, entender también el contexto, con quienes se habla, la realidad de cómo se vive en las comunidades, porque también hay diferencias. Vivir en comunidad no es lo mismo vivir en el pueblo no es lo mismo vivir en la ciudad, y todas las personas, dependiendo del lugar de donde sean, han sido diferentes y han entendido este tema de una manera muy diferente también. También, por otro lado, ¿sí? Si puedes ir cerrando tu comentario, te agradezco, que se nos está acabando el tiempo. Gracias. Sí, señora. Bueno, la recomendación específicamente es trabajar con la confianza, para cerrar, específicamente trabajar con la confianza, y que si se quiere trabajar este tema, trabajar porque realmente le nace hacer, trabajar porque realmente quiere. Se me fue tu voz, Rosita. Bueno, y además estoy siendo muy occidental con el tema de cerrar en este momento. Y también agradecerle a Rosita por hablar en español en este espacio. Quisiera cerrar dando la palabra, bien sea a Sergio o a Dilma, con esa última pregunta sobre el acoso a periodistas o líderes, lideresas. No sé si algún quisiera contestar. Bueno, si quieres, yo intervengo muy brevemente, y tal vez ahí no también me queda espacio para... Ay, bueno, vea. Hola. Sí, ahí te vemos y te escuchamos. Sí. Bueno, vamos a omitir las groserías. No, bueno, muy brevemente, Andrea, o sea, yo creo que pues en el Espectador, por ser un medio grande y un medio masivo, digamos, estamos en un lugar absoluto de privilegio, y el periodismo que hacemos en realidad, a diferencia de otras épocas, digamos, no afecta por lo menos a quienes lo hacen, justamente porque estamos en un lugar absolutamente privilegiado, y la mayoría nos movemos en grandes ciudades. Bueno, nos viajan a territorio con alguna frecuencia, pero yo creo que por ese lugar de privilegio o sea, no hemos, digamos, recibido bueno, tal vez esas amenazas o intimidaciones que suele haber con algunos periodistas. Yo creo que las grandes dificultades, y a donde deberíamos entre todos y todas sumar esfuerzos, es justamente a los periodistas y las periodistas regionales, que yo creo que sí es un periodismo que se hace con muchas dificultades, se hace con las uñas, y deberíamos un poco sumar esfuerzos para protegerlos y para abrazarlos a todos y a todas, para evitar que eso pase, ¿no? Y que puedan expresarse libremente sin ningún temor a represalias. Gracias. Y más en este momento en que hay ciertas políticas que están intentando afectar la libertad de expresión, pues este llamado es muy importante, y claramente Colombia sigue estando en una lista de reconocimiento global, en que las personas que ejercen periodismo enfrentan muchísimos problemas. Quisiera cerrar ya. Hemos abusado un poquito del tiempo de las personas que están aquí. Aunque no sé, Dilma, si tú tenías algún comentario específico sobre el tema de amenazas. No quería cerrar sin darte ese espacio, y que nos puedas dar una muy breve respuesta. Adelante. A ver, gracias. No, solamente creo que agregaría un poco a que la manera de silenciar un poco, de romper el silencio mejor de esas historias, es empezar a armar una agenda distinta de los temas. Todos los temas
son difíciles de cubrir desde lo local, como lo decía Sergio, porque están cerca los actores sociales, armados, líderes, y se vive con ellos, como que en la cotidianidad, digamos. Entonces es difícil poner a la luz pública incluso temas de violencia intrafamiliar, que parece que fueran temas sencillos, no lo son. Son temas complejos y son los temas que más sufren y viven las comunidades. Y esto pasa por temas de salud, incluso salud mental, incluso afectación permanente contra los cuerpos de niñas, de niños, de mujeres, porque el acosador o el abusador vive en casa, ¿sí? Y también vive cerca de los periodistas o los comunicadores comunitarios. Entonces yo creo que la primera manera es hablar del tema de manera responsable en círculos de la palabra, donde además estén participando periodistas y comunicadores de otros medios de afuera, como El Espectador, como Sergio, o sea, una palabra maravillosa de abrazar el periodismo regional o local. Y hacer minga y hacer el esfuerzo para poder cubrir estos temas y sacarlos desde una narrativa sencilla, desde una narrativa respetuosa de la palabra, respetuosa de los saberes, respetuosa de las realidades, incluso respetando las narrativas con las que los propios comunicadores narran lo que pasa desde lo local, para que estas historias tengan otras miradas. Yo creo que una recomendación, y cierro con esto, es poner como unas narrativas distintas, tal vez la ilustración, los tejidos, que en lo periodístico nos cuesta pensarlo. Yo vengo como desde la formación periodística también del mundo occidental, digo yo, o desde el periodismo tradicional, pero hay otras maneras para tejer historias, para narrar desde la sensibilidad, desde las voces, y justamente de estos tejidos de narración distintos, acercarnos a estos temas que son dolorosos y que viven todos los días las comunidades. Entonces creo que ningún tema hay que quitarlo. Yo hace poco le recomendaba a periodistas, cuando hablamos de temas de género, hablar con mujeres muchas veces no se hace porque incluso las propias comunidades indígenas no lo permiten, porque hay mucho machismo en los territorios y también hay machismo en el periodismo. Entonces creo que empezar a ampliar esas miradas y ampliar esas voces, reconocer estos temas en los medios es importante. Finalizo diciendo que estos temas que parece que son desde lo local y que están en silencio, son los temas que incluso ahora deberíamos ponerle más atención, porque son los temas que no podemos seguir permitiendo que se sigan silenciando, ¿no? Entonces es como mi mensaje, mi reflexión, y también agradezco a Sergio que usó la palabra abrazar al periodismo local, también a las mujeres, a quienes hacemos como estos dobles esfuerzos en los territorios. Es necesario hacerlo para también cerrar un poco esta conversa justo cerrando el año, porque también a veces nos damos duro los periodistas y los medios y nos quedamos en el error, pero no hacemos nada para reconciliarnos nosotros mismos primero y luego sí poder echar a rodar otras historias. Gracias, Elena. Voy a pedirte que dejes prendido tu video. Voy a pedirle a Bubulina y a Sergio que prendan su cámara y a Bea también. Sí, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muy interesante. Gracias. Y quisiera cerrar. Bea, no sé si quieres decir algo de cierre. La única cosa que voy a decir es que vamos a poner el enlace de la grabación de esto en nuestra página, y también si tiene colegas o compañeros que no podían estar con nosotros ahora, lo puede pasar, porque la discusión es muy rica, es muy importante. Gracias, Bea. Veo que Rosita volvió a conectarse, entonces voy a agradecerle explícitamente su presencia en este espacio, y quisiera cerrar con un poema. Entonces, primero agradecerle a Internus y a Sinergias por la alianza para traerles a ustedes en este espacio, escuchar su sabiduría también desde sus experiencias. También agradecerle a Daniel, a Laura y a Andrea por la interpretación, a Christoph por su apoyo técnico y a todo el equipo de Sinergias que estuvo detrás de la organización de este espacio. El poema es de Chris Abani
y voy a hacer una traducción así como al aire, entonces no va a sonar muy poético, pero igual me parece que se puede enviar el mensaje. Para el pueblo Igbo, todo el mundo es familia, todo está conectado, explicó la abuela. Como el tejido de este tapete rafia, nos interconectamos, ¿lo ves? Este es el mundo para los Igbo. Asintiendo, el antropólogo alemán limpió su lápiz y concentradamente escribió: para el pueblo Igbo, el mundo es plano como un tapete. Entonces, creo que ese poema además encierra mucho de lo que ustedes han dicho. Quisiera agradecerle a todas las personas que se conectaron. La transmisión de este espacio queda disponible para el público y muchísimas gracias por su tiempo y la labor que hacen para que tengamos más acceso a información desde una perspectiva comunitaria en temas de salud sexual y reproductiva. Muchísimas gracias.